Bien, buenos días a todas y todos. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de la transición, algunos elementos, la transición de la República al Imperio en esta historia antigua de Roma. También lo primero a destacar es de que se trata efectivamente de una transición, es decir, no es un salto brusco. Muy tradicionalmente la historia del Imperio Romano, de este nuevo periodo, se hace arrancar con César Augusto y mucho se habla también de que es con Julio César, de que prácticamente se hace ese paso de la República al Imperio. No vamos a desmentir eso, pero solamente hacer un énfasis de que se trata realmente de un proceso, de un proceso que tiene diferentes momentos y que por lo tanto es un poco difícil plantear a partir de este momento exactamente pasamos al Imperio. De hecho, César Augusto va a estar insistiendo de que él hace por mantener todas las instituciones de la República, ¿verdad? Y efectivamente, a nivel formal es así. Es el Senado el que le va dando una serie de cargos, concentrando un montón de poderes y de funciones, ¿verdad? Una lista de cargos muy larga, desde príncipes como primer ciudadano de la República hasta imperator, es decir, emperador en el sentido del mando total sobre todos los ejércitos. Desde luego el título de César, que de alguna forma es herencia del propio Julio César, y también el de Augusto, ¿verdad? El de Augusto, que tiene un cierto carácter religioso, sagrado, ¿verdad? No se trata de una divinidad, pero sí Julio César ha sido divinizado, pero sí ese carácter de Augusto le da algo que es más allá de un simple mortal. Entonces, sí, prácticamente César Augusto, podríamos decir, es el primer emperador, además que va a estar mucho tiempo en el poder, pero viéndolo como transición, como periodo de transición, son diferentes momentos en los cuales podríamos decir, tal vez el proceso arranca con Mario, ese excelente general, que en algún momento pasa a tener mucha acumulación de poder militar. Mario va a retomar varias de las reivindicaciones que los hermanos Graco, tanto Tiberio Graco como después de su asesinato, unos años más tarde, Cayo Graco, su hermano menor, en ese intento de hacer reforma agraria y de resolver gran parte de las contradicciones entre la plebe, va esa capa social de los plebeyos, ¿verdad? De la gente pobre de Roma, frente a la clase senatorial, la clase de los patricios. Bueno, los dos casos, esos intentos de una reforma agraria radical, profunda, terminan con el asesinato del tribuno de la plebe, ¿verdad? Pero obviamente eso no resuelve el fondo de la cuestión, que es la contradicción entre esa plebe que reclama acceso a la tierra, ¿verdad? Y que no es suficiente con que le den pan y circo, sino que está reclamando sobre todo el acceso a la tierra, que está muy monopolizada por los patricios. Se suma a esa contradicción entre plebeyos y patricios la contradicción entre los esclavos y los hombres libres, ¿verdad? En diferentes momentos hay sublevaciones de esclavos, pero es justamente en ese siglo I antes de Cristo donde sucede la más espectacular y la más peligrosa de todas, la rebelión encabezada por Espartaco, es decir, encabezada por un grupo, inicialmente es un grupo como de 60 gladiadores, es decir, luchadores profesionales, ¿verdad? Militares profesionales, ¿verdad? Que son esclavos en realidad, pero que son esclavos de lujo, ¿verdad? Pero que tienen esa capacidad de estar muy preparados militarmente, no solamente para la lucha individual, sino también capacitados para una lucha militar. Y entonces, ante ese levantamiento, se van a empezar a sumar por cientos y por miles esclavos que están trabajando en los campos, en los grandes latifundias de propiedad de los patricios, de forma que llega un momento que tiene un ejército de más de 80.000 hombres, y Espartaco va a derrotar varias veces a las legiones romanas, constituyéndose en un gran peligro, ¿verdad? Claro, tiene el punto débil de que no hay mayor posibilidad de tener un plan unificado, un programa unificado. El deseo de todo esto que se han revelado, cada uno desea regresar a su país de origen, ¿no? Tiene
familia, amigos, en fin, su propio pueblo, ¿verdad? Y por lo tanto es muy difícil. Todo lo que quieren es salir del espacio que domina Roma, pero, digamos, no hay un proyecto unificado. Espartaco, esta vez el políticamente más capacitado, es el que lanza el proyecto de tomarse una isla, incluso la posibilidad de tomarse la isla de Sicilia, defenderla y hacer una especie de programa tipo comunista, diríamos, ¿va? De propiedad en común, etcétera. Bueno, un proyecto que era el que tenía más viabilidad, pero que en realidad no va a conseguir unificar al ejército que él comanda, sino que se va a dividir mucho y esa va a ser, digamos, la causa de la derrota después de 3 años de haber estado prácticamente paseándose invencible en Italia. Va a dejar lecciones esa rebelión de esclavos tan peligrosa que ha dirigido Espartaco. Y una de las lecciones es que le conviene a Roma tener una base de seguridad, reducir la cantidad de esclavos, el porcentaje de población esclava, que es muy grande, de forma que va a aumentar la cantidad de manumisión, o sea, de esclavos a los cuales se les otorga la libertad, o que se les otorga la posibilidad de pagar por ella, de comprarla, ¿va? De que sus hijos también ya sean libres, pero sobre todo la conveniencia de reducir la cantidad de esclavos en los latifundios. Claro, la lógica económica de los latifundios es que sean ejércitos de esclavos, hay latifundios que tienen miles de esclavos, ¿verdad? Entonces, el reparto de tierras entre población plebeya, el reparto de parcelas entre los veteranos del ejército, ¿verdad? El acceso al ejército por parte de los itálicos, de la población que no es directamente romana, son reivindicaciones que de pronto tienen como mucha lógica para lo que podríamos decir los intereses nacionales de Roma. Y es así como Mario va a acuerpar, por un lado, la posibilidad de reclutar entre los itálicos y, en segundo lugar, de recompensar a los veteranos de las legiones pasado un tiempo largo de 20 años mínimo de servicio, de recompensarlos otorgándoles parcelas de tierra. Y eso se va a hacer en un inicio con parcelas en África, ¿va? En la zona que antes había dominado Cartago, que va a ser la primera provincia romana, también en Sicilia y posteriormente en la propia provincia de Italia. De forma que a partir de Mario, de las reformas militares que emprende Mario, se va a conseguir justamente darle una salida a esa larga reivindicación de los itálicos y también de los plebeyos. Es una reforma que toca las bases de lo que hasta entonces había sido Roma y su ejército. Había sido un ejército básicamente ciudadano, un ejército de propietarios. Y a partir de las reformas de Mario empieza a ser un ejército profesional, donde se accede y se convierte en un soldado profesional, el cual aspira a llegar a ser campesino, a llegar a ser propietario. Mientras que antes era al revés. Había que ser campesino, había que ser propietario de tierras para poder pertenecer a las legiones romanas. El resto eran fuerzas auxiliares. Con Mario eso cambia. Y uno de sus lugartenientes, que va a ser Sila sí viene de una clase aristocrática, de la clase patricia, solo que es una familia que, digamos, que se ha ido empobreciendo. Al contrario que Mario, que viene del género ecuestre, que van a tener finalmente acceso al Senado y que sabe que se ha enriquecido, sobre todo con sus campañas militares. Bueno, Sila va a ser el lugarteniente de Mario, su mejor y más brillante lugarteniente, aunque llega un momento, también es más joven, llega un momento que pasa a ser él el que es nombrado para encabezar las legiones romanas, para ir a Oriente a sofocar una rebelión del rey Mitrídates en el Ponto, etc. Pero que ya enemistado con Mario. Mario, digamos, está más del lado del Partido Popular, ¿verdad? De las reivindicaciones de la plebe y de los itálicos, mientras que Sila pretende restablecer todos los privilegios que han tenido la clase patricia. Y entonces Sila es el primero que da una cosa que nunca se había dado, que alguien marchara, un general romano marchando sobre Roma, usando sus propias legiones y usando el hecho de que sus soldados, sus legionarios le son totalmente fieles y leales a él. Mario ha conseguido lo mismo, ¿verdad? Les ha conseguido a sus veteranos y a sus soldados una serie de reivindicaciones y les son totalmente fieles a él. Se está produciendo una cosa novedosa. Los soldados
de las legiones romanas, antes que la fidelidad a Roma, en primer lugar guardan fidelidad a sus generales. Y esos pueden hablar de mis soldados, mis legiones, mis legionarios. Bueno, pues Sila va a caerle a Roma con sus legiones. Mario y los suyos tienen que salir huyendo. Va de alguna forma a imponer el orden, y Sila va a hacer que el Senado lo nombre dictador y va a utilizar esos poderes para la persecución política de todos los partidarios de Mario. Va a ser unas listas de gente proscrita, ¿verdad? Van a ser condenados a muerte, muchos asesinados, se les quita todas las propiedades. Va a haber una serie de abusos con ese dictador Sila, pero que consigue, digamos, esa estabilidad política y una serie de éxitos militares. Finalmente él se retira después de haber sido, durante muchos años, haber tenido ese poder absoluto, Sila, pero dejando esa huella, ese recuerdo del terror de sus persecuciones, las listas de proscritos, etc. De forma que no va a dejar, digamos, muerto Sila, va a haber un cambio, ¿no? Se va a anular toda esa herencia, ese legado, y se va a querer superar, que nunca vuelva a pasar eso, y queda, digamos, esa reivindicación de regresar a las características no solamente republicanas, sino democráticas, como había funcionado la política en Roma. Pero lo hecho es que ya está marcado de que quienes mandan en Roma son los generales, ¿verdad? Se imponen por encima del Senado, y que hay la posibilidad de hacer política usando las reivindicaciones de los pueblos itálicos y también las reivindicaciones de la plebe. Uno de los que más rápidamente va a entender eso va a ser Julio César, ¿verdad? Que su nombre real es Cayo Julio. Los César es un cargo que le van a dar después, pero que va a quedar finalmente unido a su nombre. Ya se queda en la historia como Julio César, ¿verdad? Hábil en lo militar y hábil en lo político, ¿verdad? Va a tener brillantes campañas militares, considerados uno de los mayores genios en la historia de las guerras, la historia militar de la humanidad, Julio César, y desde luego la campaña de las Galias y sus varios años seguidos que va a estar al frente de las Galias, hasta que al final se vuelve tan poderoso que recibe por parte de todos los que están conspirando en Roma, sobre todo de Pompeyo, ¿verdad? Que ha sido su aliado un tiempo, pero que finalmente Pompeyo se pone más del lado de los senadores, ¿verdad? Pero entonces Julio César recibe esa orden de no entrar en territorio itálico. Es cuando él decide cruzar el Rubicón, que es el río que hace como de frontera, desobedeciendo la orden de Roma, es decir, pasa a ser ilegal, ¿verdad? Pasa a ser declarado enemigo de Roma, pero llega con todas las legiones victoriosas. Entonces realmente Pompeyo tiene que salir huyendo, y se arma esa primera guerra civil muy fuerte, muy importante, muy destructiva. Están enfrentando esas tremendas maquinarias de guerra que son las legiones romanas, pero legiones romanas que han demostrado ser invencibles frente a otros ejércitos, pero se trata de unas legiones, unas contra otras, divididas por militares romanos, generales romanos, que son todos ellos muy brillantes, ¿verdad? De forma que ser muy autodestructiva esa guerra civil, ¿verdad? Finalmente Julio César, aunque él rechaza aparentemente eso, pero hay mucha presión a que concentre los poderes, y va a ser finalmente asesinado incluso por alguno de sus más cercanos, incluso por alguien que ha sido ahijado de él, ¿verdad? Y por eso que muere víctima de un montón de puñaladas, y supuestamente lo último que exclama es: tú también, bruto, ¿verdad? Porque todos se lo esperaban menos que su protegido también participara en la conspiración. Pero, de hecho, el asesinato de Julio César no va a resolver las cosas. Todo está dado para que prosigan las tensiones, y así como surge una segunda guerra civil entre Marco Antonio, que ha sido un lugarteniente de Julio César, Pompeyo, Sertorio, etc. Esa época de confusión, hasta que Octaviano, ¿verdad? Sobrino nieto de Julio César, ¿verdad? Y que ha sido puesto en el testamento por Julio César como su heredero, y entonces va a tener una gran, aunque está muy joven, una gran capacidad política para así resolver a su favor la guerra civil y concentrar el poder en sus manos,
transformar el Senado y lograr una larga época de estabilidad, diferenciando ya entre provincias senatoriales y las provincias imperiales, las que dirige directamente el emperador. Los ingresos fiscales, unos van al erario público y otros al fisco, de forma que el emperador tiene sus propios recursos, y va a ser ya muy claro, muy evidente, de que ahora que Roma se ha extendido tanto, se concentra todo el poder en una sola figura, y ya partimos en toda esa segunda etapa de la historia de Roma antigua, la etapa del imperio, a partir de César Augusto. Bueno, pues esto será parte ya de la última parte de nuestro programa, ¿verdad? Ya encaminándonos hacia la cuarta evaluación, hacia el examen final, que revisaremos algunos de los aspectos más importantes de esa etapa del Imperio Romano. Hasta entonces, pues, nos vemos en una próxima.